Hola amigos, bueno, un gusto que me estén acompañando nuevamente aquí en La Hora Contigo, en Canal 11 de Punta del Este. Hoy tenemos un programa muy especial con Juan Álvarez Márquez, escritor, investigador, docente y periodista, que hoy tenemos el placer que nos esté presentando su nuevo libro, André de Badé, El Príncipe de Jahuel. Bueno, muy bien pronunciado. Bienvenido. Gracias. Bueno. Yo decía, porque vos sabés que en mi época estudiábamos francés, ¿sabías? Teníamos 4 años de francés. Yo me esforcé. Soy de esta época y realmente era muy importante la presencia del francés. Después en una época teníamos el italiano también. También, sí, un gran complemento, digo, una educación humanística muy bien planteada. Claro, pero yo digo, pero claro, fueron 4 años, pero tenía francés e italiano. Imagínate la influencia que tenía todo lo que era Francia en nuestro país. Sí, mucho. Aparte, eso algo yo lo noto en la generación de mis padres. Tuvieron una muy buena enseñanza de francés y mi madre cuando viajó a verme, por ejemplo, a París, vi que con gran facilidad enseguida retomó y tenían un muy buen conocimiento gramatical, muy buenos profesores de fonética también. Y tengo unos amigos que precisamente la primera vez que fueron a Francia, es decir, quienes los recibieron, no creían que no hubiesen ido antes a Francia, pues hablaban muy bien. Y bueno, volverán quizás un día porque claro, es una referencia cultural muy importante. Pero Juan, vos sabés que has vivido prácticamente tu vida en Francia, no sé, ¿sos más francés que uruguayo o cómo? Eso es difícil a veces, bueno, depende de cómo uno tenga sus raíces. Yo tengo unas raíces muy fuertes, carolinas, y muy fuertes, pues son también bastante antiguas, digamos, en mi familia siempre estuvieron ahí. Soy el primero prácticamente en 15 generaciones que dejó el lugar. Pero por otro lado, efectivamente, bueno, es mi patria de adopción. Sí, estuviste 15 años trabajando en la embajada. Trabajé muchos años en la Embajada del Uruguay y eso realmente estuve en los dos países en simultáneo, es decir, estaba en el Uruguay de 8 a 17 y después salía y me integraba al mundo. Como vivir en dos mundos. En Francia, exactamente. Sí. Yo te voy a definir así, entre dos mundos. Sí. Y qué mundo fascinante que es este. Sí, porque Francia es un mundo, ¿sí? Porque es una apertura al mundo, es decir, tanto Londres como París son dos ciudades muy cosmopolitas. Pero París tiene todo un flujo especial y en lo que tiene que ver con la cultura, digamos, humanística y todo, realmente es importante. Culturalmente y tiene también eso del romanticismo, que es... Sí, hay un peso, hay una valoración histórica enorme, entonces todo lo que es el pasado, pero está palpable e integrado a la vida moderna, que eso es una cosa, digo, uno no vive en una ciudad fantasma, en una ciudad muerta, vive en una ciudad donde la historia está activa, es decir... Y todo lo que has hecho allá. Muchísimo. Sí, bueno, es cierto. Como que, hasta Torres García, ¿no? Bueno, sí, quizás ahora, es decir, como van pasando los años, uno baja un poco la velocidad y se sienta a momentos y a veces digo, bueno, y realmente en estas ocasiones donde uno concluye un trabajo, empieza a mirar hacia atrás porque los otros también interrogan y preguntan y qué hiciste y ahí estoy tomando conciencia que he hecho varias cosas. En realidad por mi personalidad, que soy alguien muy curioso y es lo que me ha llevado desde muy pequeño a... Y una variación en cuanto a la cultura en todas las áreas que has hecho muchísimo. Sí, salvo en dos que no he podido ingresar mucho, que es en la música y en la danza, que me hubiese encantado. Creo que era mi vocación primera era ser bailarín. Pero no es fácil vamos a hablar desde los comienzos entonces, porque justo antes de empezar la charla televisiva, yo te decía que yo estoy viviendo en la calle Leonardo Olivera de Playa Verde y tú me decías que es tu calle en San Carlos, ¿no? Sí, mi calle San Carlos, con la que tengo un vínculo familiar por parte de la familia de mi padre, que eran rochenses, y una parte de ellos están emparentados directamente a Olivera. Pero es la sincronización, esa es la historia, que a veces uno lo posiciona en un lugar que bueno, de casualidad volvimos a vivir a esa casa donde prácticamente queda solo una fracción de capaz que unos, no sé, 8 o 10 metros de fachada, donde existe todavía una parte visible de la casa de Leonardo Olivera, que fue una casa muy importante, muy grande, a donde vinieron personajes como La Valleja, por ejemplo, eran amigos y eran correligionarios y amigos. Ahí se hizo un baile en San Carlos en el 1826 por ahí,
que dio mucho que hablar y fue como Ahí un gran tenés evento otro social. libro. Ahí quizás haya otro. Después del Príncipe de Jawel. De Jawel. Bueno, pero me contabas que te llevó 15 años, pero después vamos a hablar de... Quiero saber de tus comienzos, tu infancia, ¿cómo fue? Bueno, mi infancia fue una infancia feliz en una calle que fue muy agraciada para muchos, que fue la calle Maldonado. Y estábamos en realidad en una calle que estaba en la parte alta, entre la calle 18 y 33, y en esa cuadra y las cuadras contiguas, estábamos en la parte alta, y bueno, se veía el fin de la ciudad de un lado y el fin de la ciudad del otro. Y fue una calle, yo escribí un pequeño cuento sobre eso para un concurso, que se llamaba La calle del medio, en el que relato lo que fue esa vida. Y un día en París me senté, y era el final de la tarde, y me empecé a dar cuenta que conocía casi todas las casas de esa calle, de arriba abajo y de los dos lados. Y empecé a escribir, a tejer los personajes y, bueno, para mí una experiencia linda. Ese libro no lo tenía, ¿eh? No es un libro, es un cuentito. Es un cuentito. Pero ¿Y cuál fue tu primer cuento? Mi primer cuento, a ver, ¿sobre qué puedo haber escrito? Bueno, escribí algunas cosas en la época de la escuela que causaron algunos problemas. ¿A qué escuela? La escuela 3 de San Carlos. Y en realidad es una anécdota que puedo contarla. Sí, dale. En realidad. Y puedes recordar a la maestra también. Sí, la maestra en ese momento, no recuerdo exactamente quién fue. No fue eso, pero me acuerdo en realidad, porque ella en realidad lo comentó con mi madre, y fue una pregunta, en realidad, era un trabajo que había que hacer sobre Juana de Ibarburu. Y entonces yo hablé de, bueno, había una pregunta, había que hablar de en qué edad había escrito sus poemas, y bueno, nos habían preguntado. Y yo contesté que sus mejores poemas venían de la edad del adulterio, porque quise decir que era adulta. Claro. Y en realidad la maestra fue y habló con mi madre y le dijo, pero tú ya le explicas esas cosas a tu hijo, pero en realidad había una historia en la vida de Juana de adulterio. Pero ella pensaba que yo estaba informado. Y bueno, yo de manera inocente lo incluí. Y bueno, entonces me tenían como un adelantado, claro. Claro, tuviste un sobresaliente ahí. Sí, bueno. Bueno, y después, ¿cómo siguió? No, hay un interés por la historia que siempre lo tuve, es decir, mi tía me llevaba a Montevideo, por ejemplo, tenía que hacer una consulta con un cirujano, con un odontólogo, por ejemplo, entonces yo iba al cirujano sin hacer problemas, pero a condición que me llevaran a visitar el Museo Histórico Nacional. O sea que esa inquietud desde... Siempre. Siempre. Sí. Tenía un álbum después, cuando nacimos, a mi hermana y a mí nos regalaron un precioso álbum de vida para escribir nuestras cosas. Bueno. Y en ese álbum yo lo primero que hice, era muy lindo de cuero y todo, y yo busqué una postal con el desembarco de los 33 orientales y se la pegué. Qué bárbaro. Es decir, tenía esa conciencia. Qué buen recuerdo eso. Yo también tenía un libro, no sé si era de apuntes, se escribía día a día. Sí, se contaba todo, aparte cosas hasta importantes, hitos, por ejemplo, tenía para escribir las vacunas, cuando me di. Y empezaba con una leyenda de Becker, me acuerdo, muy linda, una frase de una leyenda de Becker. Sí. Qué espectacular. Sí. ¿Y lo tenés todavía guardado? Sí, por supuesto. Las fotos no, porque cuando era chico dibujaba sobre las propias fotos y ya no existen. Ese es el espíritu artístico que vino después también. Porque me gustó siempre la pintura, el dibujo. Bueno, también. El libro, para resumirlo, ¿no? Se trata de la vida, de su historia, ¿no? De que nos falta una palabra, porque yo dije André de Badet. Sí, eso hay una cuestión ahí con el apellido, porque en realidad el padre se llamaba Parfait Giraud, traducido al español perfecto, lo que es muy difícil llevar un nombre en su vida, llamarse perfecto, después hay que ser perfecto. Bueno, y en el caso de Badet, que fue de Giraud, digo, del padre, fue un gran pionero, empresario en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en Francia, un hombre que hizo gran fortuna, pero el problema, digamos, bueno, en este caso digo con los nombres, el padre muere cuando él era niño, tenía 6 años, y él crece en un medio completamente femenino, con su madre, sus tías, ¿no? Y la abuela. Sí. Y una familia noble. De familia, sí, y ellos eran los de Badet, ese nombre con partícula, del sur de Francia, del Béarn, que es una región de donde vinieron muchos franceses, como los Supervielle, también del mismo lugar. Y entonces André, bueno, para él creció con su madre y la familia de él fue la familia de los Badet. A su vez es cierto que tenía un componente aristocrático que a él le gustaba, entonces utilizó este apellido. Y crecieron ellos en una casa, que era la casa de los Lafanour de Badet, que era la propiedad que yo visité en el sur de Francia de la familia de la madre, hermosísima, al borde de un río. Debe ser una belleza, muy linda, ¿no? Y que está, por suerte, muy bien conservada.
y otra propiedad que tenían porque el padre le gustaba hacer como elementos cambiados. Hacía una casa, por ejemplo, en Francia, y toda la nomenclatura de la casa creaba avenidas, parques dentro de la propiedad y le ponía nombres rioplatenses. Bueno, la casa, por ejemplo, se llama La Plata. Es una gran propiedad y es increíble ir por una ruta en Francia, entrar un camino y encontrar un gran pórtico, dice La Plata. Y después las avenidas se llaman Avenida de los Teros, Avenida, no sé, de los Orzales, tiene nombres muy rioplatenses. Sí. Bueno, y lo mismo hizo en Colón. En Colón se llamaba, por ejemplo, creó un criadero, tenía una cabaña de ganado ovino y entonces le puso Rambouillet. Bueno, eso en Villa Colón. Eso en Villa Colón. Claro, sí. En Villa Colón puede ser que habían góndolas también. Sí, Villa Colón fue todo como un universo de un poco de fantasía. ¿Porque él se crió ahí? Él se crió ahí. Él vivió con su madre y su padre en Villa Colón. Cuando muere el padre, ellos se quedaron ahí y ya tenían esta propiedad en el Jagüel, de donde viene el nombre. Pero Villa Colón para ellos fue como una especie de feudo, era realmente, por eso el príncipe. Ellos vivieron realmente como si vivieran en un castillo, en un palacio, aislados en esos muros, y se iban con un carruaje al puerto de Montevideo cuando sabían que venía un personaje importante. Badea a los 16 años, por ejemplo, hace ya su primer, digamos, gran almuerzo social y tiene reunido, convocado en la mesa a 6 personajes muy importantes de la cultura francesa que iban hacia Buenos Aires. Y bueno, vinieron a almorzar con ellos, con el embajador francés, y hicieron un gran banquete. Ese espíritu intenso, sí, ¿no? Que lo caracterizó. Y de convocar elementos de cultura en su casa. Eso lo hicieron como regularmente, parece ser, dicen las anécdotas, que sabían que venía alguien y era como con gran velocidad que iban, trataban de llegar al puerto y después, aparte tenían que ir del puerto a Colón, que tampoco estaba muy cerca. Qué fascinante, porque todo esto estamos hablando del 900. 1900, en torno a 900 hasta el 1900 más o menos. Sí. Él se va en el 28, ya en un primer viaje a París para quedarse más tiempo. Pero bueno, toda la época intensa de su vida social montevideana y ya un poco más escandalosa, de joven, muy intrépido, es en el periodo de la guerra, entre el 14 y el 18 más o menos, la época de la muerte de Edelmira Agustini. Claro, como decíamos, bueno, de Villa Colón, que después nos vas a seguir contando más cosas, pues fue maravilloso. Lástima que ya no es ese barrio, ni hablar, como el Prado. Sí, es increíble cómo, bueno, los montevideanos se ve que tienen una voluntad migratoria grande, porque se van de un barrio al otro. Yo conocí el Prado y todavía, cuando era estudiante, mis tíos vivían ahí, yo iba muy a menudo, y esas quintas extraordinarias todavía habitadas con gente y todo. Pero es decir, después la gente se quiso ir a Positos, se fueron a Punta Carretas, a Carrasco, y bueno, un poco van migrando. Después hubo una época Ciudad Vieja, se restauró, y se volvieron a ir. Es toda una... Yo vivía en el Prado, en la calle 19 de abril. Ah, estupenda. Yo me acuerdo de ver plazas con glicinas blancas. Sí, y la casa de los Stewart, que se hizo una película ahí. Sí, hay casas muy... era emblemática. Bueno, amigo como hermano de nuestra querida poetisa Edelmira Agustina, Ángel Falco, Josephine Baker, que marcó, por favor, una época, Nijinsky, Susana Soca, Humberto Pitamiglio y Juan Carlos Onetti. O sea, Juan, que tenemos muchísimo para hablar y eso lo vamos a hacer después del corte, amigos. No nos podemos perder esta historia entonces del príncipe de Jagüel.